idealmente yo se los voy a enseñar. Va a venir una hora acá, yo le voy a hacer un ejercicio, lo voy a grabar, le voy a sacar fotos, usted tómele fotos, cosa que esos ejercicios ojalá los pueda replicar en casa. ¿Ya? Como juegos, bueno, esa es la gracia de los kines que trabajan. Yo no trabajo mucho con niños. Los colegas que trabajan conmigo y trabajan conmigo son más lúdicos, que tienen que estar de rodillas, tienen que estar gateando. Es una actividad que a ustedes les va a tocar hacer cuando vayan a sus prácticas. Hay que tener esas cualidades, ¿ya? Porque a un niño de 4 años, de 6 años, no le va a pedir haga 10 repeticiones de aburrir. ¿Ya? Entonces uno tiene que ir ahí desarrollando ciertas estrategias más lúdicas, ¿cierto? Para poder realizar estos ejercicios. Creo que naturalmente debe ser como un juego, ¿ya? Todas estas capacidades físicas, el desarrollo natural, corporal de ellos, que debe ser algo fisiológico, natural, como les decía, muchas veces se ve entorpecido por las realidades sociales, ¿ya? Así que es inevitable que nosotros recibamos este tipo de pacientes. Pero para eso debemos entender que es una condición fisiológica natural. Ahora, qué tan acentuado ya esté, lógicamente, ahí la prevención es uno. Porque si no, podemos caer en el otro extremo. Si lo minimizo, si yo le digo, no se preocupe si se la va a pasar solo. Va a llegar este niño a la adolescencia o a la preadolescencia con un paro muy acentuado, o quizás con una diferencia de la extremidad, o quizás esta unilateralidad incorrecta generó un desnivel pélvico y se la tremenda escoliosis. Y va el kinesiólogo, y lo veo, yo hago al adolescente y yo le digo, cuando si lo trató un kine, o fui al kinesiólogo a los 4 años y me dijo que era normal. Le dije, pero ¿cómo no me empezó esto? Y si somos malintencionados, decimos, ¿quién es ese kinesiólogo? Con razón. Entonces no podemos tampoco, por eso le digo que los extremos no sirven. No sirve ser exagerado y no lo voy a ver todos los días, no lo puedo tener desde los 4 hasta los 10 años en terapia. En el servicio privado, en el servicio público menos, la cantidad de gente que se atiende. Pero tampoco puedo minimizar. Tampoco puedo decir, no se preocupe, se le va a pasar. Creo yo lo correcto. Creo, siempre recalco eso, está puesto. Personalmente, lo que yo creo, lo que yo hago, quizás no es lo correcto, lo que yo hago, yo le sugiero, le digo, ya, en realidad, hay que ir observando. ¿Ya? Si usted quiere, sí o sí, veámoslo una vez a la semana. Yo le doy ejercicio y vemos cómo se va comportando. Y lo vamos viendo una vez a la semana. Si no es tanto, si tiene indicios de que puede andar mal, quizás lo vemos más frecuente, digamos, menos. Lo más común es que yo les digo, no, si es parte del desarrollo normal, ya, tráigalo una vez al mes y vamos haciendo un seguimiento. Si es, qué sé yo, una escoliosis de menos de 10 grados, casi no hay una escoliosis, pero está en la etapa de crecimiento, a ver, cada 6 meses, haga esos ejercicios cada 6 meses. Ojalá con una radiografía, por lo menos una vez al año. Eso se supone que se tiene que dar el pediatra, ¿ya? O el fisiatra, pero también si uno está más en contacto con ellos, también lo puede hacer. ¿Ya? Y ahí vamos acompañando este desarrollo, pero no lo dejo de lado, así como que no, si se le va a pasar solo y cuando tenga 15 años venga a verme, y a los 15 años viene una escoliosis de 30 grados. ¿Cierto? Porque finalmente uno se siente responsable y a cierta edad es mucho más complejo. Mientras antes se pesquise, lógicamente los resultados y el pronóstico pueden ser mucho más favorables. Ya, entonces, la relación que existía directa, rodilla, cadera, y de ahí cadera, pelvis y columna, ya la hemos repetido hasta el cansancio. Creo que en las 3 o 4 últimas clases hemos repetido esto. La diferencia que hay entre el factor compresivo, ¿cierto?, y de mayor desgaste que se puede generar ya sea en un valgo o en un varo, entre las superficies articulares del cóndilo y la meseta tibial interna o externa, y
los elementos distractores o tensiles, ¿cierto? Que pueden generar como un factor de dolor o inflamatorio, producto de esa excesiva tensión, qué es lo que pasa con la musculatura, ¿ya? Todo eso lo debemos tener claro, insisto, eso lo he dicho. Más allá de aprendérmelo de memoria, yo debo ser capaz de interpretar. Si yo veo, lo único que tengo que acordarme y no olvidarme que el valgo es que las rodillas están hacia adentro, ¿cierto? En esta forma de X, ¿ya? De las extremidades inferiores, y que el valgo es que las rodillas están hacia afuera en esta forma como arqueada, ¿ya? Ahora, todas las resultantes de acá yo debo ser capaz de interpretar. Anatomía, 1. Anatomía 1. ¿Ya? Entonces, estas son las últimas diapositivas que vimos la semana pasada. Yo quise retomar de la primera imagen que la tenía acá para comenzar con, o sea, retomar la clase anterior, ¿ya? Entonces todo esto lo habíamos visto la semana pasada, más o menos acentuado, ¿ya? Entonces esto también lo alcanzamos a explicar, ¿cierto? Y que tenía que ver, más allá que no era una regla fija, pero lo evalúo siempre, que tiene que ver con el ancho de la pelvis, ¿cierto? También hablamos de eso la semana pasada, y por ejemplo el proceso de gestación y natural, ¿cierto? Que existe esta diferencia anatómica ya entre hombres y mujeres. Entonces esto que decía yo de las fuerzas tensiles o compresivas, dependiendo de cuál sea la angulación, ¿cierto? Si sea, ya sea en un varo, ¿ya? O en un valgo. La torsión tibial habitualmente tiene que ver o se va asociada al genuvaro, ¿ya? Que tiene que ver con el proceso de crecimiento. Ahora, la torsión tibial no se ve tanto en niños o no se pesquisa tanto en niños, sí en adultos, ¿ya? Por lo tanto, más allá de la torsión tibial, que debe ser algo también fisiológico, puede tener mayores efectos a nivel de tobillo. Porque esa misma problemática que estamos viendo ahora que se va a generar en las rodillas, ¿cierto? En las diferencias de fuerzas, de compresión a nivel de los cóndilos femorales, también va a generar alteración en la posición del calcáneo, en la articulación de tobillo, ¿cierto? Entre la distribución de carga entre la tibio-peroneal tragalina, ¿cierto? Contra el calcáneo. Y ahí es fácil que podamos ver el calcáneo o en valgo, ¿cierto? O hacia afuera o en valgo hacia adentro. Lo más común por la arquitectura del pie, ¿cierto? Por el arco longitudinal del pie, es que tiende a irse en valgo. El calcáneo se fue hacia afuera y aparece este pie plano, ¿ya? El pie plano que lo asociamos al arco longitudinal, ¿cierto? Pero que muchas veces se ve acompañado o se ve acentuado más por el calcáneo valgo. Yo les comentaba que más allá de que ustedes se van a observar y se van a evaluar seguramente en las asignaturas de quienes es el área respectiva, y después ya uno ya sabe, pues si me acuerdo que tenéis plano, tenéis cada uno tiene sus alteraciones, a veces inevitable, sobre todo cuando eso va asociado al calzado. Yo veo poco. Antes veía igual que ustedes, nunca hubo lenta hasta los 35 años, así que le he hecho la culpa a los estudios, mucha lectura, y ahí empecé ahora veo poco. Pero es inevitable a veces ver ciertas alteraciones. Y justo me ha tocado que estaba con colegas, pero estábamos, me acuerdo, una vez en la calle y veíamos una marcha, pero estaba evidentemente asociado al calzado ya gastado, no, hablar de marca, pero una zapatilla X, y eran de verdad que nosotros no teníamos una gana de grabarlo, pero era una persona en la calle que según nosotros casi estaba caminando con los maleos los mediales, porque era ya más que un calcáneo valgo y un pie plano, eran los pies pero así, y era un adulto y caminaba lo más natural, o sea, no claudicaba, no cojeaba nada, él caminaba así. Nosotros decíamos, pero mira como algo pero tremendo, y sí, porque la zapatilla estaba casi gastada entera, y bueno, y esa zapatilla se gastó por la mala forma o la pisada incorrecta que tenía. Entonces uno se
encuentra con personas así, que uno puede naturalizar eso y decir, no. Y como siempre le digo, cuando son jóvenes, bueno, es más flexible. El problema es cuando llegan ya a cierta edad, cuando empieza a doler todo. Y lamentablemente a esa altura, pues claro, no vaya como paciente y nosotros más allá de la técnica analgésica, en realidad no vamos a conseguir mucho. ¿Por qué? Porque el problema tiene que ver más con la alteración estructural o ocular. Se veía un trabajo más mediano, más a largo plazo, más allá que el paciente vaya solamente porque le duele. ¿Ya? Entonces, esta desviación que tiene la tibia, les decía yo que pueda tener mucho más efecto a nivel del calcáneo. ¿Ya? Entonces, si se fijan aquí, miren, los muslos están relativamente paralelos. No es que sea un genuvalgo, o sea, un genuvaro, sino que miren, están paralelos acá, que son las tibias las que están más arqueadas. ¿Ya? Bueno, todo lo que tiene que ver en el plano frontal, ¿cierto? Para que nosotros podamos trabajar con los tensores, la musculatura abductora, y lo más común, ¿cierto? Cuando lo vemos en el plano sagital, lo que tenemos que ver con flexores y extensores en un plano transversal, ¿cierto? La relación importante que va a tener a nivel de los isquiotibiales, a nivel del saltorio, ¿cierto? Con estos elementos rotadores, ¿ya? En cuanto a buscar este equilibrio, la distribución de carga de los cóndilos femorales. No olvidar la función de los gastronemios. Siempre hablamos de los isquiotibiales en su rol flexor, pero no hay que olvidar que los gastronemios también llegan sobre los cóndilos, ¿cierto? A nivel de los cóndilos femorales, lo que comúnmente relacionamos, ¿cierto?, la función con el tríceps como flexor plantar, pero tiene una preponderancia a nivel de rodilla, y ahí pasa a ser fundamental y no hay que olvidarse del popliteo. ¿Ya? La función del popliteo, ¿cierto?, que también involucra ahí un componente relacional en este plano transversal. ¿Ya? Ahora uno dice, pero ¿qué tanta fuerza puede crecer el popliteo? ¿Qué tanto puede incidir? Lo que pasa es que cuando se altera, cuando se lesiona, ya sea por un desgarro o por una pérdida de fuerza, te varía el componente rotacional y eso te genera dolores no traumáticos. ¿Ya? Si ese es el problema, si de verdad que la traumatología es relativamente sencilla, todo lo que se rompe se tiene que reparar. Así de fácil. Se fracturó, va a consolidar. Se desgarró, va a cicatrizar. Se guinzó, va a cicatrizar. Si fue necesario quirúrgico, cirugía, osteosíntesis, se repara. El problema es acá. El problema de acá porque no son lesiones traumáticas, sino que son trastornos que van sucediendo en el paso del tiempo y por lo mismo no tienen una solución espontánea. Entonces todos estos trastornos pequeños generan dolores sin una causa concreta. Es como no tenemos una causa concreta, el paciente va porque le duele y uno ahí tiene que estar buscando y toman una resonancia y no aparece nada roto. Ese no hay problema, entonces uno dice, ¿cuál es el problema? Y hay que hacer un análisis molecular, un análisis de marcha, un análisis molecular, pruebas dinámicas, y poder determinar cuál es el origen de ese dolor finalmente. Una disfunción, ¿ya? Entonces es importante la zona poplitea. Y llegamos aquí, porque hasta ahora veíamos el correcto o el mal alineamiento, ¿cierto?, a nivel de cadera, la coxa valga, el mayor o menor ángulo de inclinación, el mayor o menor ángulo de inclinación. Hablamos del genuvalgo, hablamos del recurvatus o genuflexus, y estábamos dejando de lado que para los que trabajamos en el área privada, buen aporte económico, buen aporte financiero, la rótula,
¿Por qué? Porque la rótula, al ser un hueso sesamoideo que está ahí flotando, es fácil que se vaya para un lado, es fácil que se vaya para el otro, es fácil que se incline, que va acomodando como dé lugar y genera el trastorno. Toda resonancia, toda rodilla dolorosa que va a una resonancia y no aparece nada roto, no aparece ninguna fractura, ningún desgarro, ningún menisco roto, diagnóstico, disfunción femoropatelar. ¿Qué es lo que es una disfunción femoropatelar? Una alteración en la función entre la rótula y el fémur. Pero ¿qué es lo que es? No sé, algo está funcionando mal entre la rótula y el canal intercondilio femoral. Pero, no sé, algo funciona mal, por eso duele. Y ahí estamos nosotros. ¿Qué hacemos? Bueno, no hay nada roto. Ni siquiera no hay nada inflamado, siquiera. Disfunción femoropatelar. Por ahí algunos marcan la diferencia con el SMART. El SMART es un síndrome del mal alineamiento rotuliano. Ya, pero ¿qué es lo que es un síndrome del mal alineamiento rotuliano? ¿Qué es lo que es un síndrome? Un conjunto de signos y síntomas. Que la rótula está mal alineada. Lo mismo, que no hay nada roto, fiebre parante, y va al diagnóstico, vaya al kinesiólogo. Él va a solucionar su problema. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Le vamos a aplicar calor, le vamos a hacer un masaje. ¿Vamos a corregir algo con eso? Oye, que el médico también, un diclofenaco, un ibuprofeno, entre la amplia gama de fármacos que pueda consumir. ¿Se le va a pasar? No. ¿Por qué? Porque está mal alineada la rótula. ¿Cómo? Qué dolor. Entonces, de verdad que de aquí, bueno, la mayoría de ustedes nunca ha sufrido nada y no practican deporte, no han sido bien beneficiados, bien favorecidos en ese aspecto. Pero muchos pacientes llegan en la edad entre, bueno, cuando comienza el desarrollo, 12, 13 años, hasta los 16, 17, 18, con estos dolores inespecíficos de rodilla. Yo pongo comillas con dolor de rodilla, finalmente dicen, no me duele la rodilla, y por eso van y consultan al médico, y el médico toma una resonancia, y no aparece nada, que una disfunción para el pulmonar, vaya al kinesiólogo. Y llegamos de nosotros. Yo le digo que empezar a hablar. Y tú palpas, evalúas, y en realidad, que le duele, y es distinto cuando estas disfunciones se manifiestan en la etapa adulta. En la etapa adulta ya hay un proceso, sí que, y es común que dentro de la anamnesia el estudiante diga, no, en realidad, cuando era niño, me acuerdo que en la adolescencia me molestaba, me llevaban al médico, me dieron medicamentos, fue el kine, me dieron unos ejercicios, y me acuerdo, pero sí parece que me dieron unos ejercicios. Y ahora ya viene con dolor a los 30 años, los 40 años, y claro, toma ahí si la resonancia ya aparece con una condromalacia, ya aparece con un desgaste a nivel condral, entonces, sí. Entonces, ¿es relevante en una edad temprana? Sí. ¿Qué es lo que va a favorecer? Estoy hablando de las disfunciones generales. Si en la resonancia aparece una inclinación rotuliana, ahí es más fácil poder interpretar el por qué se está originando esta disfunción, o es mal, síndrome de alineamiento rotuliano. Entonces siempre tiene que estar en este surco rotuliano, ya más allá que hay una tendencia a que hay una pequeña lateralización, una pequeña inclinación, se considera parte fisiológica, ¿cierto?, hacia lateral. La relación de Isan-Salfati tiene que ver con la altura que tiene la rótula referente al tendón rotuliano. En una radiografía lateral, la posición de la rótula o el tamaño de la rótula tiene que ser a la misma distancia a la cual se encuentra, o la longitud del tendón rotuliano, o sea, desde el vértice inferior de la rótula a la velocidad anterior de la tibia. ¿Ya? El ángulo Q. ¿Han escuchado hablar del ángulo Q? Sí. ¿En semiología? ¿O no? ¿En biomecánica? El ángulo Q la importancia que tiene, ¿cierto?, esta variante, que sea un mayor ángulo Q, tiene relación con qué está posicionada la rótula, pero no solamente la rótula, ¿cierto?, sino que también tiene
que ver desde el ángulo de inclinación pélvica, o sea, la pelvis es muy ancha, el fémur va a partir mucho más inclinado, ¿cierto?, de forma oblicua, y dentro de la tracción del recto anterior del cuádriceps, en esta fuerza que ejerce en un sentido más vertical, ¿cierto?, va a originar que o va a tender a que esa rótula se vaya más hacia afuera. Por lo tanto, va a generar una alteración funcional que finalmente se puede generar o se puede manifestar como un trastorno doloroso, ¿ya? Por lo tanto, esta mayor o menor amplitud de grados del ángulo Q puede ser un factor importante, ¿ya? Nosotros ¿qué vamos a trabajar en estas alteraciones? ¿Qué podemos trabajar? En general, ¿ya? Más allá de la estructura específica, ¿qué es lo único que podemos trabajar? Musculatura. ¿Qué pasa si la rótula tiene esta tendencia, o derechamente la tenemos, que está lateralizada? Vamos a tener que trabajar los músculos que estén hacia medial. Básicamente, principalmente, que agarra la rótula hacia medial, el ultra famoso, que es el primero que se inhibe, vasto medial oblicuo, ¿ya?, o vasto interno, como se llama. ¿Cierto? Siempre encuentran con la sigla y los textos VMI, vasto medial interno, VMO, vasto medial oblicuo, ¿ya? Dentro de los 4 músculos del cuádriceps, ¿cierto? Por eso uno dice que es más importante, tiene más importancia desde el punto de vista funcional con respecto a la rótula, ¿ya? Por el elemento anterior, algunos consideran más importante, más allá de que los 4 están ahí, pero el vasto medial oblicuo tiene esta importancia, y lo otro que principalmente les decía yo, que este mecanismo inhibitorio del sistema nervioso central hace que el vasto medial tiende a inhibirse. Cualquier lesión, usted se golpea la rodilla y le duele más de 2 o 3 días, el vasto medial empieza a perder fuerza. Si hablamos de lesiones mayores, con mayor razón. Ayer vi un chico de San Marcos, hace un mes tuvo una lesión importante, un chico de la juvenil de 17 años. Hace un mes tuvo una lesión importante en rodilla, una resonancia, el ligamento cruzado tal. Y el cuádriceps de su extremidad, el izquierdo, el cuádriceps notablemente con menos trofismo que el derecho. Y le he dado cuenta de esto, y yo recién me decía, no. Y le dije, lleva un mes. Es como que yo siempre se lo explico al paciente así. Tú te lesionaste y el mismo día, como que el cuádriceps te lo pincharon así, como un globo inflable. Pincharon y se empezó a desinflar. Desde que se lesionó. Lleva un mes así. Y claro, y está en kine todos los días y están tratando de activar y mantener, y tiene esta tendencia. Entonces, esta lesión importante siempre se genera que. Entonces, y el primero, el vasto medial. Y por eso cuando uno hace una rehabilitación, en lesiones traumáticas o la lesión que sea, claro, se repara todo y ya no hay daños estructurales, pero asociado a eso se genera una disfunción patelofemoral. ¿Y por qué? Por la pérdida de fuerza, la pérdida de control del cuádriceps. O sea, hace que esta rótula empiece a moverse de forma incorrecta o más allá de la cuenta y empiece a impactar. Siempre hay el factor de la articulación femoropatelar es importante, ¿ya? Entonces, el ángulo Q, más allá de conocer cómo se sabe, ojo que yo he recibido alumnos de 4º año, 5º año, y digo ya hay que mirar ángulo Q y no se acuerdan, ¿no? ¿Por qué no se acuerdan? Porque, y les digo, eso lo aprenden en el 2º año, o ahora en el primer año, me imagino. Bueno, profe, que se me olvidó cómo. No, pero esto es algo básico. Bueno, o sea, primero entenderlo, de qué se trata, y después saber medirlo. Si no me sirve, no me sirve saber solamente cómo medirlo, si no sé para qué, pero tampoco me sirve solamente saber qué es lo que es, si no lo sé medir, ¿ya? Entonces, la relación que existe entre el eje
axial del fémur, que tiene que ver, ¿cierto?, con esta línea, ¿cierto?, que uno cruza en relación, ¿cierto?, a la inserción del recto anterior del cuádriceps. ¿Ya? Entonces se entiende que si esa pelvis es mucho más ancha, esta línea va a estar así. Y por eso cuando genera la contracción del recto anterior, va a tender a llevar la rótula hacia afuera. Y por eso la importancia de este amigo, vasto medial oblicuo, porque este es el que me mantiene la rótula ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cualquier lesión, cualquier dolor de rodilla, este se inhibe, deja de trabajar y la rótula se empieza para allá. Por lo tanto, estos dolores inespecíficos que aparecen de repente, ¿y por qué me empezó a doler? No sé. Todo esto venía de antes, ¿cierto? No fue de un día para otro. ¿Y por qué me empezó a doler ahora? Porque en algún momento me iba a doler. Quizás nunca te hubiese dolido, en algún momento hay algo que luego gatilló, caminaste más, tuviste más de pie, no sé. En algún momento esto se manifestó como dolor. ¿Ya? Bueno, situaciones más patológicas. La relación que existe entre la coxa valga y la coxa vara, ahora sí ya podemos relacionar qué pasa si a nivel de las caderas se va más hacia adentro, obviamente va a compensar con las rodillas contrarias. ¿Ya? Esta imagen tiene que ver con la evolución también natural que se lo había mostrado hace un par de clases, ¿cierto?, en cuanto al ángulo entre el cuello, ¿cierto?, y el fémur, ¿ya?, y que va a determinar si es una coxa valga o una coxa vara. Cuando mencionamos esto ya desde el punto de vista patológico, ¿ya?, obviamente nosotros vamos a hablar de los síndromes de mal alineamiento y que lo vamos a tener que evaluar de manera dinámica, una buena evaluación de marcha y ver el comportamiento de los componentes musculares, ¿ya? Ser capaces de entender de por qué en esta coxa valga puedan estar más tensos o sobreactivados la musculatura de los rotadores externos, cuál es la importancia del punto medio, por qué tiene una tendencia a la posición en valgo de que los rotadores externos estén inhibidos. Cuando la rodilla mira hacia adentro, necesariamente está el componente rotacional de cadera afectado. Por lo tanto, más allá de ir y trabajar la rodilla, tengo que trabajar los rotadores externos. Más allá del valgo que pudiese tener exclusivamente rodilla. Aquí, bueno, y en los textos también de una manera pedagógica se divide y clasificamos y hablamos coxa valga, genuvalo, de forma muy parcial, muy separada uno de otro. Por eso Shirley Sarna, que es una de las principales investigadoras y hay textos de ella que son fundamentales para la kinesiología hoy en día, habla de los síndromes de alteraciones de movimiento. Porque dice que todas las lesiones, los dolores tienen que ver con síndromes, ¿ya?, o alteraciones funcionales desde el punto de vista dinámico. Ella todo lo justifica, todo dice que son por trastornos musculares, ¿ya?, por alteraciones en la función muscular. Por lo tanto, en teoría todo se podría solucionar corrigiendo estos patrones musculares. ¿Por qué? Porque lo que yo le decía, que estas coxas valgas, varas, genuvalo, valgo, recurvado, lamentablemente no es uno solo. ¿Qué es lo que pasa habitualmente? Es un todo. Más allá que yo evalúe el ángulo Q y no, el ángulo Q está a 25 grados. Ese es el motivo. Pero fíjate la cadera, oye, de veras, tiene una rotación. Y fíjate en el calcáneo, oye, de veras, también. Siempre. Creo ahí podría ser humildemente, en mi opinión, siempre hay unas compensaciones, por lo tanto hablamos de disfunción.
solamente y esté la cadera perfectamente alineada y el tobillo bien perfectamente alineado. Imposible. Es imposible que haya una escoliosis y esté todo lo demás perfectamente alineado. Actualmente estos trastornos se combinan. ¿Ya? Más allá que recuerden que el paciente siempre va a ir, si es un adulto, por el dolor puntual. No es que me duele acá. Radiografía, tenía una escoliosis, por eso. Tengo que fijarme todo, tengo que ver todo. Más allá que ese paciente vaya por el dolor de rodilla, y van a ver que ustedes están evaluando cadera o evaluando el alineamiento de la vértebra, y van a decir, pero ¿por qué está evaluando ahí si me duele la rodilla? Porque tiene que ver con todo. A ver, sáquese el calzado, después sáquese los calcetines. Pero ¿por qué me duelen los pies si me duele la rodilla? Y ahí, insisto, humildemente puedo decir que siempre hay un trastorno general. Si duele la rodilla, tengo que evaluar cadera, tengo que evaluar pie, tengo que evaluar marcha. Si duele la cadera, lo mismo. Profe, eso está relacionado porque igual nosotros funcionamos en cadena, ¿no? Si nada funciona por sí solo. Por ahí podría haber extremidad superior, pero también existe a nivel de los osteópatas, hacen una mención de que una lux valgus, el componente, puede perfectamente desarrollar una rotación a nivel atlántico-toxoidea. ¿Habían escuchado eso? ¿Ah? Cuando hacen osteopatía, siempre hablan de que una rotación cervical podría haber sido originada por un trastorno anual. No es por extremo, pero en teoría sí se podría dar, porque es el alus valgus, genera una mala pisada y de ahí partió el trastorno a nivel de tobillo, rodilla, cadera, columna y generó finalmente esta compensación, esta alteración a nivel de cervical. ¿Ya? Y por eso los osteópatas quiroprácticos se centran principalmente en columna. Se supone que corrigiendo todo, alineando de buena manera columna, se va a ir corrigiendo por sí solo las extremidades. Pero ya lo conversaba antes, que al final nunca son casos aislados. Habitualmente tenemos que trabajar en conjunto todo. Entonces esto es lo que les mencionaba yo, el trastorno que se genera, la alteración que se genera a nivel rotacional, ¿ya? Más allá de lo que observamos en un plano frontal, desde el punto de vista de que si ese eje axial del fémur se fue hacia adentro o no, está más verticalizado, en paralelo, tiene que ver con el comportamiento asociado desde el punto de vista rotacional y eso va a afectar directamente sobre la rodilla y al afectar sobre la distribución de carga entre los cóndilos y las mesetas tibiales va a generar trastorno a nivel de rodilla y eso lo más probable que también altere las cargas a nivel de tobillo. ¿Ya? Nosotros vamos a encontrarnos clínicamente qué vamos a hacer, si más allá de la observación, vamos a palpar la musculatura y nos vamos a encontrar con músculos sobreactivados, músculos apretados y puede que el paciente nunca haya sentido que van a palpar la cinta iliotibial. Su nombre lo dice, ¿cierto? Espalda, tensor de la facial, tensor, músculo que está siempre tenso. Entonces, claro, ustedes palpan y más allá de la tensión natural, muchas veces hay trigger points, hay puntos gatillos y hay puntos dolorosos. Lo mismo que nos encontramos acá en el trapecio, los escalenos, también nos encontramos acá. Dependiendo de la disfunción, vamos al recto exterior, también nos encontramos, nos vamos a los vasos, también encontramos puntos gatillos en el nivel de los vasos. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Aplicar todas las técnicas que están de moda. Ventosa, función seca, neuromodulación, todo su arsenal de herramientas terapéuticas. ¿Y qué voy a hacer? Voy a inhibir esos músculos que están sobreactivados. El paciente va a sentir alivio, sí. Pero esos músculos que están sobreactivados son músculos que duelen. Los relajo, los inhibo. ¿Se soluciona el problema? Temporal. Porque ¿qué va a pasar? Si existe ese trastorno postural y dinámico, se va a volver a pegar. Me va a aliviar un par de horas, quizás un par de días, y va a volver a generar este problema. Por eso es que el principio básico de la kinesiología es, antiguamente, ¿qué es lo que era fortalecer? Lesión de rodilla, fortalece cuádriceps, con eso problema solucionado. Dolores lumbares, fortalece abdominales, problema solucionado. Y todo era fortalecer.
y en parte algo de razón tenía. ¿Basta solamente con eso? No basta solamente con eso. ¿Por qué? Porque hay músculos que están sobreactivados, que están apretados, y eso tengo que relajar. Y si es necesario, si son músculos que están acortados, tengo que elongarlos. Por lo tanto, me sirve, les decía yo, un músculo sobreactivado, aplicar con todos estos inhibidores, con aguja, con ventosa o con rolfing, ¿cierto? No, también hay que activar con los otros músculos. Entonces hay que hacer ambos trabajos. En general en kinesiología hay que activar músculos inhibidos y hay que relajar músculos que están sobreactivados. Esos son como los dos, porque son los dos comportamientos generales. Muy en general estoy hablando, ya que tiene la musculatura. Y obviamente en esta evaluación me voy a encontrar con esa musculatura. Y ahí yo debo determinar, ¿cierto?, mi evaluación, obviamente mi plan de tratamiento y saber qué músculos tengo que trabajar o intervenir. El taller de la tarde vamos a hablar solamente, vamos a trabajar solamente de estos trastornos. Y qué es lo principal que voy a tener que entender, cuáles son los músculos más afectados y trabajarlos en ellos. En teoría, ¿por qué? Porque si a mí me plantean que existe un geluvalgo, en teoría ahí están estos músculos acortados y estos músculos están elongados. ¿Por qué digo en teoría? Porque la realidad, ¿cuál es? La evaluación. ¿Ya? Pero por lo menos vamos a trabajar, de esa manera vamos a ir viendo un poquito nuestro razonamiento clínico, ¿cierto? Con conceptos teóricos. Entonces, todo esto que tiene que ver, que habla con diferentes posiciones que uno puede adoptar como sugerencia al descansar, al generar posturas o hábitos. ¿Se acuerdan cuando hace una o dos clases hablábamos de esta posición en W en los niños, que era como súper natural y más cómodo para ellos? Sí, quizás ahora hay que cambiar la posición y que se sienten más en la posición de salto. Para ellos es mucho más fácil la posición de indio, ¿cierto?, con la rodilla hacia adentro, generando una rotación interna. ¿Qué es lo que pasa cuando está en una rotación interna constante? Porque si el niño está jugando a lo que sea en el suelo y tiene esta tendencia a tener la rodilla hacia adentro, estoy llevando mis caderas en rotación interna. ¿Y qué es lo que va a pasar con la musculatura de rotación externa? Se va a extender, se va a alargar. Entonces, obviamente, cuando yo quiera corregir, le va a costar más, porque tiene menos fuerza, porque está más elongado. Entonces, allá de los ejercicios o las herramientas terapéuticas que uno ejecute durante la sesión, es importante las posiciones y pedirle a los papás, ¿sabes qué? Cuando la vean así, corríjale que se siente mejor. Le va a incomodar, no le va a doler, pero le va a incomodar, porque es más natural hacer la evaluación. Pero eso, y así vamos previniendo que la musculatura no se elongue demasiado, vamos hablando de corregir ciertos patrones posturales que es propio de los niños. ¿Ya? Ahora en la etapa adulta, ahí sí tienen que trabajar con elongación y todo lo demás. Luxación congénita de cadera. Bueno, vemos ahí una radiografía, ¿cierto? La clásica núcleo de osificación, ¿cierto? Obviamente de una estructura inmadura, ¿ya? Y una patología, obviamente hoy en día menos común, por la prevención, ¿cierto? Por la pesquisa. ¿Se acuerdan que les decía yo que por orden de la OMS, y de ahí obviamente también tiene que adecuarse el Ministerio de Salud, ¿cierto? Esta obligatoriedad de evaluar cada 3 meses, tomar radiografía, hacer un seguimiento en todos los recién nacidos. Para ir haciendo este seguimiento, ¿ya? Para prevenir las luxaciones congénitas de cadera, para prevenir las displasias de cadera. ¿Ya? Esta luxación congénita tiene muchos factores, desde la postura intrauterina, ¿ya? Hasta en el momento del parto, ¿ya? Se puede generar, porque la imagen es más que clara. Si no existe ninguna articulación, sabemos que la cadera es la articulación más estable, ¿cierto? La cavidad cotiloidea
más su rodete, envuelve y tiene ahí la cabeza femoral muy bien agarrada, muy bien sostenida. Miren qué es lo que pasa ahí. Es como natural que uno tracciona y puede la cadera salir de, o más que la cadera en sí, la estructura inmadura, ¿cierto? A nivel de cartílago, ¿cierto? Salir de posición y crecer así, desarrollarse así los primeros meses. Por eso que es importante, junto con la radiografía, la evaluación clínica. Entonces dice que la luxación congénita tiene que ver con esta displasia que se produce por una alteración, ¿cierto? Una perturbación en la etapa del desarrollo, y por eso es que la pesquisa tiene que ser una vez que la evaluación clínica cuando nacen, ¿cierto? Y después las evaluaciones a medida que van pasando los meses. A los 3 meses, a los 6 meses es importante la radiografía. Existen ángulos de medición a nivel radiográfico que permite determinar, por ejemplo, en estas diferencias de altura, ver que esta indicio, ¿cierto? de cabeza femoral, ¿cierto? Es lógicamente, se ve evidentemente asimétrica. ¿Ya? Entonces la luxación o subluxación se pesquisa, se evalúa o se diagnostica, más bien dicho, después del nacimiento, ¿cierto? En los primeros meses. Ya cuando hablamos de una displasia propiamente tal en la etapa adulta, cuando no fue pesquisado, cuando comienza ya la etapa de madurez, que ahora es muy poco, o sea, es menos común, es menos frecuente. Es menos frecuente en nuestra realidad. En nuestra realidad me refiero a con el nivel educacional que existe a nivel estatal, a nivel del país. ¿Ya? Tenemos, para el tema político, lo que existe es una cierta estabilidad, tanto a nivel de salud, de educación, existe programas importantes. ¿Por qué marco la diferencia? Porque incluso, ¿cierto? En este sistema de integración con las etnias, ¿cierto? Que tiene que ver más con lo rural, que antes estaba un poco más distante, lógicamente por un tema de comunicaciones terrestres, ¿cierto? Y traslado. Hoy en día está mucho más íntegro a nivel nacional, estoy hablando a nivel nacional. Pero si nos vamos no muy lejos y nos vamos, no sé, muy en el extremo, a las Amazonas, ya sea peruana o no sé, Brasil, ahí ustedes saben que todavía existen culturas que son muy precarias desde el punto de vista de todo, de educación, salud, ¿ya? Y ahí todavía puede que se presente, más allá que ellos tienen obviamente sus formas de tratar y de corregirlo, pero les decía yo que en la realidad actual ya es más difícil ocurrir eso, salvo que sea en realidad familia o qué sé yo, totalmente extrasistema, y extrasistema me refiero, no sé, en situación de calle o quizás por ahí algunos, que no sé, en realidad no soy sociólogo ni no sé en realidad cuál es la realidad de familias de extrema pobreza, el acceso que tengan a una educación, el acceso que tengan a salud. Ya de verdad que no trabajo en servicio público, así que no tengo esa estadística. Si hacíamos un consultorio, ellos tienen que hacer un seguimiento, se meten a las poblaciones o a las tomas, ya si derechamente, porque todo lo otro está la mayoría bajo control. ¿Ya? Pero de verdad no tengo un conocimiento certero de eso, así que, pero por lo menos quiero que ustedes abrirle la mente en ese sentido. ¿Ya? Porque a veces nosotros en realidad nos encapsulamos mucho y creemos que esto es la realidad, lo privilegiados que somos, porque son al estar estudiando. ¿Ya? Entonces esto después ya uno como kine, como profesional, se da cuenta cuando le toca trabajar en ciertos centros donde en realidad se ve lo que pasa día a día. Yo siempre hago por eso con la diferencia que yo he trabajado en centros privados. ¿Ya? Por lo tanto no tengo la realidad del servicio público. ¿Ya? Pero es algo obviamente que tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso la prevención. Tiene que ver con eso, aunque no llegue
a esto. Cuando uno se encuentra con esto, me ha tocado pacientes adultos mayores. Pacientes adultos mayores, pacientes que en su infancia vivieron, qué sé yo, en los pueblos del interior o en los valles, era más rural. Claro, no había acceso antes de los años 70 a lo que tenemos hoy en día. ¿Ya? Insisto, no se trata de hablar mucho de historia ni de temas sociopolíticos, pero yo lo hago mención porque a veces uno no dimensiona y cree que esto ha sido siempre así. No. Y a ustedes quizás en 5 años más, ya como kinesiólogo, le van a tocar pacientes así. Van a quedar los últimos que pueden que hayan sufrido de estas lesiones y que nunca fueron diagnosticadas y que obviamente llegó a una etapa adulta con estas displasias. ¿Ya? Entonces lo fundamental es el diagnóstico precoz. La incidencia, bueno, si se fijan, no es menor la pesquisa, ¿ya? Pero con todos los planes de intervención sí se va corrigiendo y es posible reducir la cantidad o la frecuencia de casos, ¿cierto? Que llegan a una etapa ya mayor, ¿cierto? Dentro de lo que es la infancia. Existen pruebas clínicas y que siempre están asociados a programas de prevención, ya del Servicio de Salud o del Ministerio de Salud. Y eso va en relación a lo que pueda educar a los padres, que son los primeros los que están todos los días mudándolo. Entonces, cuando ven ciertas limitantes o más difícil que haya dolor, ya, salvo que sea un caso muy severo, pero sí asimetría, alteraciones de la movilidad, cuando ven que una cadera se mueve hasta cierto grado y la otra tiene ciertas restricciones, ya, todos esos son signos clínicos que tienen que conocer los papás, que son los primeros que se fijan cuando es un caso importante, o cualquier tipo de sospecha. O sea, si aparece algo extraño, mejor que lo lleve al especialista, que lo evalúe el kinesiólogo, pediatra, ¿ya? O oficial. Y dentro de estos signos clínicos, por ejemplo, están estas pruebas, ¿cierto? Que les decía yo que tiene que ver con la movilidad, ¿ya? Y fundamentalmente se observa a la flexión y a la abducción cuando existen limitantes. Ahora, estas evaluaciones uno no las hace derechamente como las hace uno con un paciente adulto, donde yo mido incluso rangos articulares. ¿Ya? Esto uno busca son como movilizaciones pasivas. ¿Por qué? Porque no voy a tener límites óseos. No voy a tener la verbalización de que el paciente se queja o le diga, ahí no es que me duele. ¿Ya? No voy a tener estas limitantes acá, pero sí voy a tener diferencias en cuanto a la movilidad, en cuanto a las restricciones que van a ser cartilaginosas, van a ser de tejido blando. ¿Ya? Por lo tanto, ¿se puede manifestar como dolor? Sí, ¿ya? En algunos casos. Pero siempre tengo que ver la comparación, ¿cierto? El contraste con su contralateral, ¿cierto? Para ver, porque es muy difícil que haya una displasia bilateral. ¿Ya? Entonces tengo que buscar una simetría, tanto de movimiento, no se habla todavía del concepto de entry. ¿Conoce el término entry, cierto? En biomecánica, los entry, los límites a nivel articular. Ya. A esta edad no hablamos de esos conceptos, ya no hay una articulación todavía estructurada. Entonces estas alteraciones, estas limitantes se van a ir modificando también dependiendo del paso del tiempo. Otro signo importante es la simetría en la longitud de la extremidad. En parte de ustedes al lactante traccionen, o busquen una extensión de rodilla y que vean la diferencia. En los talones en abajo podemos ver, si yo les tiro las dos extremidades inferiores y se queda una más
obviamente mayor que la otra. Podemos interpretar que existe alguna diferencia en la longitud de las extremidades, o lo que es más lógico quizás, no es que haya una diferencia entre el largo de los fémur o de las tibias peroneas. El problema que se puede generar derechamente ahí es porque precisamente una está luxada. Lógicamente se va a generar un acortamiento de esa extremidad. ¿Ya? O sea, yo en la resultante, hacia abajo, a nivel de los talones, voy a ver una más arriba que la otra. Como les digo, eso no tiene que ver, o probablemente no tenga que ver con la diferencia en la longitud o en el largo de los huesos, sino que a nivel de cadera esté luxada. ¿Ya? Entonces ese es otro signo importante. Ahora sí, no hay que descartar que también puede existir diferencia de extremidades y finalmente igual no crecen ambas a la misma velocidad. ¿Ya? Por lo tanto, tampoco hay que asustarse si existe una diferencia en milímetros entre un fémur y el otro, ¿ya? Como parte del crecimiento o del desarrollo natural. Las asimetrías, siempre importante, la asimetría de los pliegues, pliegue glúteo, pliegue popliteo, ¿ya? Bueno, todos los pliegues, cuando son lactantes, son medio robustitos, medio cortitos, se forman como harto rollito, ya. Importante que sean simétricos. ¿Ya? Obviamente los principales, ¿cierto? Que glúteo y pliegue popliteo. Y más allá de que no vamos a hacer un postural, porque estamos hablando de lactantes, que ni siquiera mantienen una posición de pie. ¿Ya? Entonces, todo lo que se pueda observar. Este es el signo o la prueba clínica fundamental. El signo de Ortolani o el signo de Ortolani-Barber. Hay que tener cierta expertise para analizarlo, porque uno al realizar un movimiento puede escuchar un chasquido. ¿Ya? Más allá de las limitantes que uno que pueda palpar o percibir, este chasquido audible tiene que ver con esta, como les decía yo, que no es una cabeza femoral probablemente tal articulada, ¿ya? Pero está el núcleo de osificación ahí. Cuando se realiza este movimiento se siente este pequeño crédito, quizás audible, no, pero ustedes han palpado créditos en la patilla más común a veces que cuando un paciente adulto se sienten pequeñas crepitaciones, tiene que ver muy parecido a lo que uno puede hacer cuando se hace sonarlo o hace estos ajustes, ¿ya? Muy similar a eso. Entonces uno dice, se escucha. Bueno, ustedes saben que cuando hacen o lo que suben en video de YouTube, los ajustes, ustedes saben que iba con el micrófono ahí. ¿Está bien eso o no? Ustedes son más tecnológicos que yo. Bueno, es obvio. Yo la primera vez que dije, con razón. Pero ustedes quizás era algo. No. Por eso que se escucha, sí, que tiene el micrófono ahí abajo, por eso es que es tan potente el sonido. ¿Ya? Pero en la realidad, a veces se escucha, a veces no tanto. No es que siempre se escucha. Bueno, ese es un chasquido. ¿Ya? Algo similar se puede percibir, ¿cierto? En esto. El signo de Ortolani tiene que ver con eso. ¿Ya? Hay movimientos que uno realiza en abducción, flexión máxima, tiene que ver, insisto, son lactantes. ¿Ya? Esto lo realiza el pediatra. ¿Ya? El pediatra es el primero que tiene que utilizar eso una vez que nace, ¿ya? Y obviamente después a la semana los controles, sí que existe estas sospechas, obviamente de somatina y clamidía. Por eso es importante la educación, es importante el conocimiento que pueda tener los papás, para que ellos mismos no caigan en esta paranoia, ¿cierto? De estar pensando todos los días si se está luxando o no esa cadena. Bueno, aquí está la explicación, o sea, la forma de realizar el signo de Ortolani, ¿cierto? Que tiene que ver con esta postura, para que finalmente sea considerado como un signo positivo. Entonces, para tener, con eso ya uno puede tener la certeza de diagnosticar esta luxación congénita de cadera. También ya puede ser
lógicamente al palpar a nivel de los trocantes o a nivel de las cabezas femorales, asimetrías, ¿ya? Y ya en una edad mayor, el niño, ¿cierto? Obviamente dolor y cojera, una marcha claudicante. ¿Ya? Por lo tanto, después van apareciendo otros signos a medida que va desarrollando, va creciendo. Y no olvidar siempre el signo de Trendelenburg, ¿cierto? Que para ver la indemnidad del glúteo medio. El signo de Trendelenburg, que en general no es solamente exclusivo para las luxaciones de cadera. Cualquier trastorno, cualquier lesión de cadera, el signo de Trendelenburg es bueno, de cadera y de columna lumbar. No olviden eso. El signo de Trendelenburg, les dije yo que el glúteo medio siempre se va a ver afectado de una u otra manera. ¿Ya? Por lo tanto, siempre es importante, una de las pruebas fundamentales para mí, más allá de la evaluación de marcha, el signo de Trendelenburg, que se puede manifestar como la debilidad, ¿cierto? Esto que caiga, que es como el signo positivo, pero también se puede manifestar otros síntomas como el dolor. Puede que no se caiga la cadera o la pelvis propiamente tal, pero sí que le moleste al realizar este apoyo bipolar. Por lo tanto, todas esas manifestaciones clínicas que uno pueda realizar, obviamente me pueden ir dando indicios de que exista probablemente o que haya existido probablemente alguna luxación de cadera. El diagnóstico concreto es radiografía. Ahí uno puede tener la certeza en realidad si existe o no esta luxación. Hoy en día, antes había cierto temor y ciertas restricciones con la frecuencia de la radiografía. Decían, no, es que mi niño va a estar tomando una radiografía tan seguido. Y no, hoy en día los equipos más nuevos que vienen con tanto han modificado, ¿cierto?, los niveles de radiación, por lo tanto es posible, y es por eso que también hoy en día es mucho más común que se tome una radiografía cuando existe la sospecha, ¿cierto?, o se está haciendo un seguimiento, porque una cosa es el diagnóstico y empecemos el tratamiento, y después hay que tomar radiografía de control para ver si estamos bien encaminados o no. ¿Ya? No se trata de que lo pesquisé, lo diagnostiqué y empezamos el tratamiento y después no más radiografía, no. Precisamente hay que ir realizando tomando radiografías de control para ver determinar si existe un buen alineamiento. Nos vamos a quedar acá, nos vamos a quedar en esta diapositiva. ¿Por qué? Para retomarla la próxima semana de nuevo y ver que estos son los ángulos que, o sea, la próxima clase que fue, y ver que estos son los ángulos que se pueden determinar, que hay que observar en una radiografía. ¿Ya? Es cierto que nosotros no somos radiólogos, no va a ser deber nuestro estar midiendo estos ángulos, pero sí por lo menos reconocerlo, identificarlo. ¿Ya? Saber cuál es la importancia o la diferencia que puede haber entre una cadera y otro, si este ángulo es mayor, ¿cierto?, tanto en los ejes verticales como con el plano o el eje transversal. Si se fijan a nivel de importancia que tiene a nivel del borde, lo que íbamos a hablar de los bordes coniloideos, ¿ya?, con respecto al ángulo que se forma con la cabeza femoral. ¿Ya? Bueno, y así de importante es. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿No? Nos vemos en la tarde en los talleres y después los jueves en la próxima clase.